Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina Virtual. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de charlas desde el área de educación. Nos complace muchísimo poder seguir vinculados a ustedes. Siempre, de nuevo, hemos realizado estas actividades presenciales y que ahora pues nos han retado a este tipo de actividad virtual que, como les comenté la vez pasada, a mí me encanta porque vean que tenemos personas de Nicoya, de Santa Cruz, de Turrialba, que no necesariamente en otros momentos hubiéramos podido contar con su presencia. Al igual que la semana pasada, si les parece, vamos a solicitarles que apaguen los micrófonos para que la charla de Vicky sea mucho más fluida. Y yo voy a estar muy atenta a sus preguntas y consultas. Y así, pues entonces yo puedo irle comentando a Vicky, al igual que lo hicimos la semana pasada. Y si les parece, al final de la actividad podríamos también luego abrir un espacio por si quieren activar su cámara y si quieren activar su micrófono también para alguna consulta. Desde Tilarán también nos acompaña. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y bueno, hoy en nuestra segunda sesión vamos a hablar sobre un tema apasionante, las masas ceremoniales, que Vicky ya les contará un poquito más. Y Vicky, si le parece, podríamos iniciar. A Vicky la presentamos la semana pasada, es nuestra curadora y una aliada del área de educación fundamental e indispensable. Creo que siempre es un gusto escucharla y aprender con ella. Entonces, los dejo con Virginia Novoa. Y nada más les solicito, porque veo varios micrófonos encendidos, que si pueden hacernos el favor de silenciarlos para poder escuchar mejor a Virginia. Yo haré lo mismo con el mío. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Melvin, no sé si quiere comentar algo, que lo veo con el micrófono encendido y con todo gusto si no le cedo la palabra. Sí, gracias, Caro. Agradecer, digamos, este espacio desde la acción propia con Ruta de Museos y con el programa del MEP y con las acciones propias del proceso de convocatoria de los profesores. Muchas gracias por asistir a la Dirección Regional de Cartago, San José Central, Turrialba, Nicoya. También hacer un agradecimiento a la Dirección Regional de Desamparados, a la muchacha de Santa Cruz, que no le hemos saludado, ¿verdad? Doña Carmen Espinosa, que la vez pasada me hizo hincapié en esa posición y para mí es muy importante que la región también asista. Y doña Sonia Quesada, también de Occidente, muchas gracias por asistir a este proceso y obviamente contar siempre con la participación incondicional de la señora Susana Memoño de Alajuela. Gracias a todos por asistir y esperemos que aprovechen todo este insumo que es muy valioso. Gracias, Caro, por ser parte de este proceso. Muchas gracias a ustedes. Creo que es algo que ya hemos confirmado, y es que las sinergias y las alianzas son lo que nos hacen pues potenciar nuestro trabajo. Entonces, Jenny, si le parece, no sé si Vicky quiere decir unas palabras antes de que compartamos la presentación o iniciamos directamente. Iniciemos, Carolina. Muy bien, Vicky. Gracias, bienvenida, Vicky, bienvenida. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Veo que hay de todo el país y eso nos alienta mucho. Si tienen preguntas ahí en el chat, Carolina puso cómo es la dinámica de compartir. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas también dentro de la charla para que ustedes vayan pues también motivándose a
ir participando en esta parte importante de aprendizaje y que nos ofrece el espacio de educación del Museo del Jade y de la cultura precolombina. Igual hacerles un llamado a seguir las medidas sanitarias. Para eso hacemos estos espacios virtuales para que ustedes puedan mantenerse desde sus casas, desde sus burbujas sociales y evitar así, pues, hacer extensivo este contagio, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En este caso, algo importante es que vamos a empezar con algunas generalidades conceptuales. No se asusten, no les voy a hablar mucho ni profundizar mucho en teoría, pero vamos a entender la dinámica primero a partir de algunos conceptos. En el caso de la parte es conveniente que no solo vamos a descubrir un objeto como tal, sino que a ese objeto le asignamos el rol que tendría dentro de esa cosmovisión social que tenían la gente precolombina. Tal vez si Jenny nos va a ayudar para ir pasando la presentación, podemos ir viéndolo. En el caso de esto, tenemos que preguntarnos antes, hacer preguntas como ¿para qué sirvió un objeto? ¿Por qué se hizo ese objeto? ¿Cuál fue la pauta social que se pidió para que ese objeto se hiciera? También, ¿qué elaboración tuvo? ¿Qué proceso tecnológico tuvo? ¿Qué artesano participó de esto? Y también su uso, ¿cuál fue su condición para usarlo? Entonces, es importante que podamos hacernos estas preguntas para que ustedes puedan ir entonces armando esta parte general conceptual. Por eso les decía que vamos a empezar con algo más pues, conceptual. Aunque es difícil abordar el mundo simbólico de grupos que ya no existen, porque los arqueólogos trabajamos con personas, pero esas personas ya no existen. Nos basamos en los restos materiales que dejaron esas personas. Partamos entonces de que los objetos se materializaban a partir del pensamiento cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, tenemos un mapa mental en los que se desarrolla un proceso de pensamiento, donde hay una percepción de los estímulos tanto externos, que vienen de fuera, de nuestro entorno, es nuestro ambiente, así como también vamos a tener un proceso interno, o sea, en la mente estamos elaborando, estamos creando, hay un mapa cognitivo que preparamos dentro de nuestra mente, y eso entonces es la percepción de esos estímulos externos e internos que nos provocan hacer cosas, movernos o ver para qué voy a usar esto. Esa parte es dentro de, Vicky. no vamos a entrar a, perdón. Vicky, buenas, hola. Dentro de la, ajá, sí, Carolina. Es que parece que solo se ve usted y no se ve la presentación. ¿Me podrían indicar, aparte de Melvin, que ya le pregunté, si ven la presentación las demás personas? Yo sí la veo, la presentación. Sí, claro. Correcto. Sí, Sí, sí se ve. bien. Ok, bueno, genial. Debe ser que Melvin y yo tenemos Yo sí la algún veo también. Yo sí lo logro ver. inconveniente. Ok, Perdón, pero yo no la puedo ver. ok. Que tal vez podemos pedirle a Jenny que lo Sí, vuelva a subir para que tal vez fue algún problema sí, con algunas de las conexiones. Entonces vamos a pedirle a Jenny. por favor, porque algunas personas no la ven como yo y otras personas sí la ven. Muchas gracias a todos y Yo no la- gracias por la paciencia. Abajo a la derecha, sí. Yo ahora sí la veo completa. ¿Me podrían indicar si ya ustedes la ven completa? ¿La ven en pantalla? Yo sí la veo Yo sí, completa. Sí, se yo ve. sí la veo Ujú. completa también. Muy bien, ya, Ok, ok. Listo, perfecto. muchas gracias, Vicky. Gracias, Jenny. Bueno, les decía entonces que para ver este proceso vamos a entrar, tal vez no vamos a entrar mucho en la parte conductual, pero esto puede verse desde la psicología conductual, todos esos conceptos externos que nos entran, los estímulos que nos entran. Y si consideramos entonces que podemos acercarnos a interpretar
y a conocer la estructura ideológica de un grupo, de una sociedad, tenemos como que pensar en esa parte conductual. Hay algunos arqueólogos han trabajado lo que se llama arqueología cognitiva, que quiere un poco basarse en esto, en la parte esta conductual, qué hace, qué promueve que se haga un objeto. Y los objetos fueron hechos obviamente para su uso, para ser usados en alguna función social, en alguna actividad. Puede ser subsistencia, puede ser una parte ceremonial, pero hubo un concepto detrás de esto. Entonces, por eso les decía que queríamos partir como de esa parte más a nivel más mental. Este mapa mental nos ayuda a entender un poco mejor eso. Bueno, hay en las culturas, digamos, de toda la parte de América, es frecuente encontrar objetos de diferentes formas y diseños. Principalmente se tallaron rostros, altares, se tallaron figuras de animales. También vamos a tener en diferentes materiales esto. Esto se talló en cerámica, se modeló en cerámica, se talló en piedra, se hizo en madera. Muchas veces no encontramos madera, pero pensemos que esos grupos usaron madera, usaron cestería, algunos elementos de cestería, y también en tejidos. Entonces, algunas veces se representan algunos elementos como estos. Entonces hubo representaciones a nivel de toda América de algún tipo de objetos como estos. Ahí lo que ven, por ejemplo, podemos ver es que hay, por ejemplo, en este rostro, que es una cabeza olmeca, vean la dimensión. Si lo comparamos con la persona que está a la par de esta cabeza, es una de las más grandes que han encontrado ahí. Esto, el arqueólogo Matthew Stirling en México, cerca de Veracruz, estuvo excavando algunas de estas cabezas que, como pueden ver, está tallada, es una, ya vamos a decir, una escultura monumental, es bastante grande. Y vean los detalles, por ejemplo, los gestos de la cabeza, podemos ver, por ejemplo, el tocado que lleva el sombrero, el bonete ese que tiene el rostro, y representa entonces a una parte de la cultura olmeca. Entonces eso es vamos a ver, lo estamos viendo entonces como una forma de expresión visual. Algo nos quieren decir al tallar primero un rostro humano con diferentes elementos, pero en un tamaño bastante grande. Igual como en algunas otras culturas vamos a tener, por ejemplo, los geoglifos como en Perú, que si usted sobrevuela ve grandes extensiones, y si usted los sobrevuela vas a ver animales, monos, vas a ver figura humana, animales del entorno, y uno dice, ¿por qué lo hicieron tan grande? ¿Qué querían comunicar visualmente al hacer esto en una planicie? Es igual, esas esculturas monumentales, usted las ve, es un fenómeno, digamos, escultural grande que evoca algo que te llama la atención. Entonces hay una expresión visual, hay una intención clara de comunicación, y es también una memoria histórica de la comunidad que lo hizo. Al hacer esto, entonces, también viene a reforzar sus mitos, sus leyendas, y busca explicar eventos sobrenaturales. Entonces vamos a tener este tipo de objetos. Ahí también en esta parte tenemos, sé que las identifica, las esculturas de la isla de Pascua, lo que le llaman las cabezas, ¿verdad? De Pascua. Ahora se dice que no son solo cabezas, sino que están con el cuerpo. Tienen, algunos arqueólogos norteamericanos han estado haciendo excavaciones de esculturas como estas, que parecía solamente la mitad perdón, ¿me hablaba Carolina? Bueno, perdón, oí que me llamó Carolina. Lo que pasa con estas esculturas es que en realidad no es una cabeza, sino que ya tiene una figura completa. La excavación de 2 o 3 que se han hecho significa que tiene el cuerpo bajo la tierra. Estos Moabi, que son
esculturas monumentales también, vean que es una figura humana. Entonces, ¿por qué esa intención de comunicación nos hace, nos lo hicieron llegar, digamos, la gente precolombina? Vicky, Sí, adelante. gracias Vicky. Dice don Carlos Jiménez que le gustaría saber por qué las cabezas olmecas tienen rasgos tan diferentes. Bueno, los pueblos olmecas se dice que son los pueblos originarios de México. Rasgos, muchas veces se hablaba de los pueblos del jaguar, se les habla como el pueblo del jaguar, muchas veces tienen rasgos que a veces tienen como cejas de llamas, tienen garras o tienen rasgos un poco orientales también. Puede ser también su procedencia desde Asia, desde la parte de Eurasia, que viajaron algunos de los primeros pobladores. Entonces van a tener esas características muy asiáticas. E inclusive hay nosotros en el museo tenemos una figurilla en cerámica que tiene estos mismos rasgos de la cabeza olmeca. Vamos a tenerlo en una cerámica que parece por los rasgos, por las facciones, los arqueólogos mesoamericanos le llaman el baby face, porque la característica es como un bebé sentado, gordito, con sus pies, y sus características son las mismas facciones que tenemos en esto. Inclusive presentan como un estrabismo y tienen esa característica. Eso es muy característico de estos pueblos, como eran más, con rasgos más asiáticos, mongoloides. Lo que nos da mucho las características de nosotros los amerindios es esa característica achinada también, y la característica el fenotipo también asiático venía por ser los primeros pueblos de México, ¿verdad? Básicamente por ahí una explicación sobre esto. Les decía entonces que muchas veces estas esculturas, digamos, la intención de comunicación con estos tipos de elementos, de objetos, nos lleva también a entender que ellos lo hicieron, como les mencionaba antes, como una estrategia de supervivencia. También lo hicieron para evocar, por ejemplo, yo creo que esos geoglifos que les mencionaba en Perú fueron hechos también como una forma de comunicación. Entre más grande hago algo, creo que puede llover más porque puedo accesar más al mundo espiritual. O es una intención entonces también dentro de ese conocimiento cognitivo de que si yo hago algo muy grande, voy también a evocar o a llegar a donde yo quiero llegar, como una estrategia de comunicación. Pero en el caso de nosotros, digamos, igual como por ejemplo, esas esculturas que se sabe ahora que son esculturas completas, que se han sellado por deslaves o por movimientos de tierra, ahí en Pascua. Entonces, quiere decir que alguna función tenían, porque hicieron tantas esculturas de esas. Inclusive hay algunas interpretaciones de que por ser rocas volcánicas, puede estar también siendo en este terreno fertilizando, digamos, el suelo. Entonces, muchas veces se está viendo este tipo de esculturas también como una función de fertilizar. Cuando se va deteriorando la roca, se va fertilizando. Hay diferentes teorías, otro es también como tótems, como algún tipo de escultura que representaba a los diferentes jefes que tenían ahí. Entonces eso es importante verlo ahí. Podemos seguir, Jenny. En el momento en que yo tomo un guijarro, un bloque de piedra, que para nosotros caminamos por ahí en el bosque, encontramos bloques sin diferente forma. Cuando yo le doy un sentido, tomo ese bloque, ese guijarro, y lo modifico con una intención, pasa ya a ser un símbolo social. Entonces, por ejemplo, si yo tomo ese bloque, que por cierto, esto es un bloque de jadeíta, nada más que lo puse de referencia, pero si yo tomo una parte de ese bloque, lo tallo y lo modifico, logro un objeto que tiene entonces una comunicación visual. Por ejemplo, si vemos ahí, lo tenemos en el museo, es un poste ritual. En la parte superior tiene un personaje que está con las manos levantadas
y en la parte posterior de ese poste baja o desciende un jaguar. Entonces, si ven, tiene ya un simbolismo que ahora vamos a ver algunos de los elementos que pueden estar representando, pero ya pasa a ser un elemento simbólico. Antes era un bloque de andesita, pero fue tallada la escultura. Los que estuvieron en la charla de Metate saben que entonces hubo todo un proceso de selección de materia prima y de diferentes tipos de materiales, y que se talló siguiendo un anteproyecto, o se talló pensando en qué me quería yo comunicar, en qué quería comunicar. Si ven ese poste al final tiene, en la base, tiene unos elementos que se puede clavar en el suelo. Entonces también tenía que ser visible a la gente, que pasara, que llegara o que transitara por donde estuvo el poste ritual. Entonces hay ya de un simple guijarro, un guijarro es un pequeño bloque o un bloque grande o una selección de cualquier materia prima, y que pase a ser ya un uso, a ser un artefacto. Cuando hablo de artefacto es que ya tiene una modificación intencional por parte del ser humano. Entonces vamos a tener ese tipo de material. Pero como este elemento, tal vez para explicarlo, podemos pasarlo tal vez, Jenny, para que tenemos que verlo desde el animismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es un tipo de filosofía que le otorga un alma o es como un concepto que primero tal vez debemos quitarnos como el concepto de religión occidental que tenemos ahora, y pensar que estos pueblos tuvieron sus propias creencias o filosofía de cómo explicar la vida y verlo sobrenatural, porque muchas veces tal vez pensamos como pensamos actualmente en el mundo occidental, y respetando todas las religiones que hay y todo esto, pero tenemos que pensar en que es otro concepto, el animismo. Entonces, para esta parte de Baja América Central, donde está Costa Rica, estos pueblos son descendientes de hablantes de lengua chibcha. Los grupos chibchas se desarrollaron desde la parte de Sudamérica hasta esta parte de Costa Rica, un poco hacia El Salvador y un poco hacia Honduras, pero ellos tenían la creencia del animismo. El animismo es como una práctica mágico-religiosa donde le otorgo alma o espíritu a una materia, a un ser, a un animal, por ejemplo. Entonces, eso significa que se le da un elemento particular, se le otorga entonces como esa alma al animal, y le da, asigna o ser auxiliar de un líder espiritual, o ser el protector, por ejemplo, cuando nacía un niño, de asignarle a un animal como el protector que tendría durante su vida. Mucho surge esto del animismo dentro de esos entornos naturales como los bosques tropicales, húmedos o muy húmedos, donde los animales son frecuentemente vistos por las personas precolombinas. La naturaleza marca mucho esa ritualidad, ¿verdad? Entonces eso es importante verlo desde ahí. Podemos pasarlo. Ajá. Vicky, Sí. gracias. Dice doña Sonia, en relación a lo que estaba comentando hace un rato, que no la quise interrumpir, que bueno, que todo objeto intervenido pasa a objeto simbólico, por lo tanto objeto de comunicación, y con el tiempo pasa a la memoria semántica de un pueblo y de personas de forma colectiva o individual. Y luego don Carlos Jiménez pregunta que hasta qué punto estas esculturas eran para defender de otras civilizaciones que creyeran que esa isla estaba habitada por gigantes como forma de defender su territorio. En relación a las anteriores de la isla de Pascua, nos pregunta don Carlos ahora. Okay. Bueno, tal vez luego lo vamos a ver eso. Sí, lo de doña Ahí Sonia, está el perrito. De doña Sonia, perdón. Ok. Hola. Es que Sí, tengo doña Sonia. gente. Okay. Sí, ya. Sí,
Bueno, tal vez luego podemos ver, sí, lo de doña Sonia es más o menos el resumen de lo que he venido explicando y sí, siempre lo que queda es la memoria histórica de los pueblos y eso es sumamente importante en este caso, ¿verdad? Eh, pero, como les digo, es como un elemento que se va creando porque hay una necesidad cognitiva de crearlo y de resolver cosas y de explicar cosas. Por ejemplo, el animismo lo que hace es explicar lo sobrenatural y ayudar a, por ejemplo, todos decimos, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa? ¿Hay una vida en el más allá? Tenemos elementos. Entonces, para ellos, crear, digamos, espíritus tutelares, hacer este tipo de relación entre la naturaleza, la observación de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros vemos o vemos sobrevolando, por ejemplo, un grupo, no sé si han visto cuando migran los zopilotes que hacen todo un círculo, cuando hay migraciones grandes de aves de carroña, no solo zopilotes, se ve como nubes haciendo giros circulares alrededor, digamos, donde estés, ahí en la naturaleza. Esas observaciones hacen que ellos relacionen eso como una relación hacia el mundo espiritual, la relación, por ejemplo, de los carroñeros cuando hay un animal muerto, todo esto también, entonces hizo que surgieran todo ese tipo de creencias, de filosofías para explicar el mundo. Entonces el animismo es una parte. Del animismo surge lo que se llama el chamanismo, todavía a nivel de Asia y posiblemente de ahí está pasando a esta parte de América, surge lo que es el chamanismo. Entonces eso se le domina a las personas que lideran o que pueden iniciarse como líderes espirituales, si no lo quieren llamar como chamán. También aquí en Costa Rica se habla del agua o aguapa, también de los usécares, que son los que portan, por ejemplo, el conocimiento al pueblo. Son personas que son seleccionadas por algunas características particulares dentro de la comunidad y son iniciados entonces en prácticas místicas que pueden ser esa relación entre la comunicación del mundo terrenal y también del mundo espiritual. Hay, tal vez para entender eso, tenemos que entender que hay diferentes planos dentro de la relación de esta explicación filosófica. Está donde estamos, la parte del pueblo, el plano terrenal, está lo superestructural, que sería la parte más espiritual, y estaría la parte del inframundo, que sería otro plano, otro ciclo, donde iniciamos otra vida. Entonces son diferentes conceptos. Es a veces complejo entenderlo, por eso les decía que a veces hay que quitarse entonces pensar como la filosofía actual de religión es otro tipo de entender o de explicar la vida, la muerte y también de curar. Por ejemplo, a los aguá, ellos son médicos, son gente que conoce de medicina, de plantas naturales, gente que puede realizar ceremonias, también es respetado, es también una persona que también es temida dentro de la comunidad y también respetada por sus conocimientos. Y la gente a veces le otorga el papel de que puede transformarse en algún tipo de espíritu protector, como en el caso del poste que vimos antes, la persona que está en la parte superior, en el chamanismo se habla del poste o el árbol sagrado, y en la parte superior, no sé si Jenny podemos volverlo a poner para que les muestres ahí, el poste ritual entonces en la parte superior estaría en el árbol, estaría mediando entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, estaría el líder espiritual. Pero en el animismo se le otorga a ese chamán o a ese agua, se le otorga el que puede transformarse en cualquier animal, porque él tiene ese poder. Y en este caso baja o desciende como un jaguar. Eso se ve en la naturaleza. Tenemos algunas publicaciones donde en fotografías se ve bajando, por ejemplo, un tigrillo bajando de un árbol. Y esa relación que hicieron entonces entre la naturaleza y sus creencias es muy importante, no podemos perderla de vista. Por eso es la parte ritual que les decía antes. Por esto a eso le llamamos un poste ritual porque está
esa escena nos está explicando, nos está haciendo la síntesis de lo que les he dicho, digamos, con el chamanismo. Surgen hombres y mujeres, porque también hay que decir que también hubieron mujeres que hicieron este papel generalmente son las mujeres mayores de las comunidades que hacen ese papel importante. Ahora podemos seguir, Jenny, para que vayan viendo entonces esta parte. Respecto a esto mismo de la comunicación visual, en el caso de la pregunta de los Moai, sí, muchas veces también el hacer cosas monumentales hace que también sea para que teman y puedan hacerse apreciaciones de que hay unos grandes cantidades de guerreros. Igual ocurre para la dinastía de los guerreros de terracota. Ahorita se me fue el nombre de la dinastía. Qin serían los que estarían, se oye llorando un gatito porque tengo por ahí un gatito. En la dinastía Ming estaríamos viendo los guerreros terracota. Pusieron grandes cantidades de guerreros, no sé si creo que son más de 200 con diferentes rasgos y están manteniendo o resguardando la tumba digamos, del rey. Y esto es importante porque con eso están diciendo que están protegiendo. Igual estas grandes esculturas pueden estar protegiendo la isla de Pascua, que es una isla, por cierto, que pertenece a Chile, ¿verdad? Aunque esté en medio Pacífico Central. Bueno, entonces, volviendo al tema, les decía que esos símbolos se materializan en objetos, determinan quién los podía usar, el acceso dentro de los roles sociales que tenían estas personas, podían entonces decirse que eran bienes que solo los podían usar los líderes espirituales, los jefes, sus familias, o surgen también como un elemento marcador. Si mueres, te podamos a colocar un póster ritual porque esto nos está diciendo que murió tal vez el chamán o está marcando un área. Igual hay otro tipo de esculturas aquí que, bueno, en realidad son bloques de piedra que son tallados con glifos que señalan algún mapa o que son los petrograbados. Eso también puede estar, no haber muchas cosas, pero puede haber un petrograbado que señale, no sé, un personaje que tiene tocados con diferentes motivos. Eso es parte de esos símbolos, digamos, simbolismo que van a estar plasmando ahí. Estos símbolos van a acompañar a la comunidad, como mencionaba la compañera, al final nos acompañan en la memoria histórica, los acompañan en sus diferentes pasos de la vida, en los diferentes planos en que ellos están creyendo que está ocurriendo, y en realidad esto es importante. Bueno, creo que estos líderes espirituales ayudan entonces en el paso. Pueden ser los mediadores en esa transición. Pueden ser qué sé yo, que muere alguien, entonces el chamán van a realizar el rito funerario, colocar ofrendas, comidas, objetos que usaba esa persona durante el recorrido, van a tener un elemento que es fundamental porque es la creencia. Esa persona puede tocar al difunto, no todo el mundo puede tocar al difunto. Hay cantores, hay enterradores, todavía en las comunidades indígenas, Cabecar y Biribiri, pueden estar teniéndose algunos elementos principales que son parte de estas creencias, y es la gente que realiza el ritual funerario, la gente que puede llevar la comida, la gente que es cantor durante el enterramiento, y no todo el mundo, digamos, participa de eso, porque solo algunas personas pueden tocar al muerto, al difunto. Entonces, estas personas pueden tener, accesar a símbolos como estos para que se ayuden como espíritus tutelares. Por ejemplo, llevar objetos de jade como estos que vemos ahí. Vamos a tener algunas representaciones ahí. En estos objetos que ven en la diapositiva son dos colgantes. Uno es, bueno, los dos son en nefrita.
sería un chamán sentado, tal vez en algún tipo de ceremonia, es un colgante, se lleva, posiblemente lo llevaba algún personaje importante. El otro es una figurilla que si vemos en la parte superior tiene, el otro que está con las manos, tiene cabezas trofeo, en su cabeza lleva como unos reptiles y en los pies tiene como unas aves. Ahí está otra vez la síntesis de que en el mundo inferior están las aves que pueden llevar al inframundo, pero si lo vemos invertido, la cabeza, digamos, las aves son las que llevan al más allá, como un psicopompo, como lo que hablábamos la vez pasada, y en la parte superior los reptiles también como una transformación, como esa parte de transformación de cambio entre este plano y el otro, en el otro ciclo. Y esto, bueno, por eso les decía que hay que entenderlo en ese sentido. Bueno, creo que es necesario esta parte conceptual, digamos, de hablar de objetos, de cómo surgen los objetos para llegar a diferentes objetos básicos y después hablar de las masas de piedra, porque no podemos partir de un objeto si no entendemos este concepto, porque dentro de la indumentaria del chamán, de esa persona que es el líder espiritual, vamos a encontrar objetos como los collares de jade, vamos a encontrar esos objetos que les señalaba antes, que son los colgantes que representan algo, a veces tienen solo colgantes que tienen aves talladas, que son esos espíritus protectores de los que habla el animismo, que le otorga esa alma, esa posibilidad de ayudar a las personas en su paso o en realizar esa mediación que sirve, que hace el chamán. El chamán entonces dentro de la indumentaria lleva entonces en sus ceremonias o en los ritos funerarios o de iniciación, sonajeros como este que vamos a ver allá abajo, que es como con enmangamientos, es en cerámica, tiene bolitas, pasillaje, que al moverlo suenan. Imagínense una gran cantidad de gente haciendo sonidos. También pipas o inhaladores nasales, adornos, pinturas corporales o faciales, lleva pinturas, puede estar solo pintado. Parte de todo esto es, ahí sí, es para dar ese estatus de poder de que yo puedo realizar esta ceremonia. Y también tenemos un elemento que es importante, que es el bastón. Un bastón de mando que ahora tal vez la pregunta, y si alguien la contesta ahí, denota, como les decía, un poder, un mando. Es una vara seleccionada por su portador y también está tallada o decorada. Tal vez en la otra vamos a verlo. La pregunta aquí sería, ¿quién, tal vez lo pasamos, Jenny, quiénes en la época contemporánea, para ajustarnos a la época moderna, quiénes usaban un bastón o un báculo, que sirve de guía, ¿verdad? Esta escena es una escena que es en el templo de Wadi, en Cebú, orillas del lago Nasser. Está el faraón, se representa, digamos, ahí ante Horus, que es un dios, ¿verdad? Pero Horus porta un bastón, si lo ven, está portando un bastón o un báculo, que es un cetro, que se llama el cetro de Huas. En la parte superior tienen como un ave, parece como un ibis, pero es un ave como curva, que tiene, digamos, un animal fabuloso ahí. Este bastón entonces da fuerza y dominio dentro de la mitología egipcia para ver. Y el reto para ustedes es quiénes más en la época contemporánea usan bastones o báculos. Ahí sí, Carolina tiene alguna respuesta. Yo creo que es importante decirlo. El bastón. Aquí están comentando, Vicky. El bastón de mando es importante porque entonces como que te da ese poder de diriges. Es como el que te da el sostén para dirigir, para guiar, siempre en cualquier cultura ha servido para eso. Muy bien, entonces.
Sí, aquí, bueno, don Carlos dice en la Iglesia Católica se usa en este momento, don Anthony, los obispos, doña María Auxiliadora, el Papa en la Iglesia Católica. Eso es lo que Ujú. tenemos hasta el momento, Vicky. También han visto Gracias. que a veces la reina Victoria sale con un báculo pequeñito, ¿verdad? Los reyes. Y un reto más, actualmente estamos en pandemia y han visto cuando hacen conferencias de prensa que hay un símbolo que se usa mucho y que sale un báculo, no saben cuál es. A ver, por un televisor a colores, blanco y negro. No. Sí, yo quiero ese tele. No, ¿Alguien que quiera comentar? sale, bueno, este se llama la vara de Esculapio. Tiene a veces dos serpientes o una serpiente enrollada. Ajá, Aquí está Vicky. ajá, dígame. Don Alexander dice, algunas culturas más contemporáneas y religiosas utilizan báculo, un símbolo de poder y mandato. La religión Bocantis Rastafari, los religion Bocantis Rastafari. El símbolo médico, dice doña Ana Eugenia y doña María Auxiliadora, el logo de medicina. Sí, sí, el emblema de medicina es la vara de Esculapio, porque a veces cuesta pronunciarlo. Tiene a veces dos serpientes que se arrolla y a veces una. Y lo hemos visto frecuentemente en el logo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, con todo esto de la pandemia, sale mucho ahora. Hay un mito Cabecar que sí habla de la creación a partir de un bastón. Es un mito muy largo y un poco complejo, los mitos son muy complejos, pero en síntesis, el chamán le dio el bastón, la mujer le dijo que no pusiera a la mujer el bastón en el suelo y el bastón, la mujer fue al baño y lo puso en el suelo. Este se convirtió en serpiente y la serpiente, digamos, de castigo creció el árbol y se convirtió luego en el mar. Es toda una historia que tiene una relación con el bastón de mando, porque no, como era sagrado no se podía contaminar. Esa es la historia de la creación del mar en la mitología Cabecaribri. Vicky. Sobre el bastón, sí, como mencionaban, en la mayoría de las culturas antiguas, en las culturas modernas, y yo creo que hasta uno para ir de caminata lo usa. Es el báculo del bosque. Yo generalmente cuando camino en la montaña suelo apoyarme mucho con un bastón, le da a uno mucha seguridad y es como una guía. Los pastores usan esto en la religión católica, en la Biblia, en las ortodoxas, en todas estas religiones va a salir mucho este tipo de bastón. Sí, Carolina. Gracias, dice doña Ana Eugenia, el báculo vara de Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga. Y Vicky, tenemos como unos 15 minutos para cumplir con la hora. Gracias. Sobre, digamos, el bastón es visto como un implemento entonces de mando, es llevado por el que guía de forma que también su madera es seleccionada especialmente por esa persona. En el caso de nosotros, tal vez lo pasamos, Jenny, tenemos en el museo un bastón que está tallado en la parte superior, es un bastón de mando. Generalmente, doña María Eugenia Bozzoli señala que el material o el árbol del que se saca es el del palo cacique. Es una madera muy dura, pero es seleccionada. Cada personaje que lleva su bastón va a seleccionarlo. Vean en esta ilustración el chamán en su transformación, pero lleva su bastón. En esta figurilla de cerámica vamos a tener entonces también un personaje que lleva su bastón, lleva también un sonajero, ahí va con su tocado también. Y vamos a tener que el bastón es siempre portado por estos personajes. Esto es muy importante. El bastón de madera que está señalando Jenny ahí, es un bastón que fue encontrado en el sitio Retes, en las faldas del volcán Irazú.
La madera se conservó por la tefra volcánica que cubrió el sitio, lo selló. Esta madera se quemó un poco y hizo que entonces se sellara. Hubo un ambiente anaeróbico, es decir, fuera de oxígeno, no tiene oxígeno, entonces selló el sitio. Por eso se conservaron muchos materiales en madera, cosa que en la arqueología es como sacarse la lotería el encontrar algo de madera o, por ejemplo, de tejido, porque nuestro intemperismo, nuestra naturaleza hace que se deteriore fácilmente. Entonces, está tallado con sus diferentes relieves para que vean que a veces no encontramos esto, pero los objetos nos están diciendo, por ejemplo, esta figurilla en cerámica lleva su bastón. En la ilustración entonces se dice que hay un bastón. Bueno, entonces llegamos a algo muy importante. Hay un elemento fundamental para el bastón, que son las masas ceremoniales. Seguimos ahí, tal vez, Jenny, por favor. Hay un objeto que es sumamente importante, son los remates de bastón o las masas ceremoniales. Las masas es un objeto de piedra para colocar en el extremo superior. Bueno, no tengo uno aquí, pero tiene un orificio central donde también está tallado un elemento de esos que les decía dentro del animismo, una ave, un felino, un ser humano, algo que tiene relación con el simbolismo. Es tallado usando un taladro de estos de rotación en la figura central. Entonces sirve para meter el báculo o el bastón. En la parte de ese orificio lo puedes poner. Y por ejemplo, ese que está señalando Jenny es una avecilla, una ave que lleva sus copetes. Y al llevar ese animal, no está representando al animal, sino que es el animal. O sea, le otorga ese poder al animal. Por eso a veces seleccionan bien los materiales con que se hace, porque para ellos es, imagínense el poder del agua o del chamán, más llevar el símbolo tallado ahí y el bastón te da ese poder. Entonces, a veces no podemos nosotros o dejar de lado, digamos, toda esta parte visual para verlo. Tal vez pasamos a la otra figura. Dice, yo le tomé esto a doña María Eugenia Bósoli porque ella dice, y es muy bonito porque los uzécares tenían una colección de bastones que utilizaban según la plaga o epidemia que se presentara en la comunidad. Unzuki le explicó a ella que en la punta superior del bastón se posan nubol, una paloma, obitsu, un colibrí. Y vean este jade que está acá, tiene posados sobre la parte superior un ave que está con su lengua larga, que puede ser inclusive un colibrí, y desciende una serpiente sobre el bastón que conforma el bastón, un poco lo del mito esto del bastón que se convierte en serpiente. Y ahí estamos viendo los elementos y este también lleva una cabeza trofeo en la parte inferior del bastón. En la parte de atrás de esa figura es un colgante de jade este. Y vean que está haciendo la síntesis de todo esto que vamos a estar viendo. En general, la temporalidad podemos seguir ahí tal vez, Jenny, para que ellos puedan ir viendo. Las masas ya en la parte tecnológica tienen diferentes tamaños y diseños. Puede partir desde los 600 antes de Cristo en masas talladas. Por ejemplo, tenemos una guacamaya en jade que está en la parte derecha. Esa guacamaya, si ven, tiene inclusive una proyección. A veces a los remates de bastón se les llama también masas guerreras, pero en este caso son ceremoniales, o sea, lo portan las personas que realizan las ceremonias y puede estar entonces elaborándose masas guerreras entre el 600 antes de Cristo al 900 o 1000 después de Cristo, elaboradas en diferentes materiales. Tenemos en la colección del Museo del Jade cuarzos, andesitas, areniscas, serpentinas y de formas y tamaños tenemos, como ven, una gran variedad. Representan diferentes animales, a veces tenemos formas de ayotes, lo que tallan es la forma, las ranuras de un ayote o formas de cacao. Entonces no solo animales, sino también frutos que podían haberse tallado. Podemos seguir viendo para que vean algunas de las representaciones. Las aves, por ejemplo, podemos ir siguiendo, pasando ahí. Felinos, mamíferos, algún tipo de
Esta es muy interesante porque realmente tiene proyecciones, ¿verdad? Puede estar hablando de aldeas satelitales, puede estar hablando de alguna relación social, porque vean que tiene diferentes proyecciones. Ahí tenemos 3, 6, 8 proyecciones y es un bastón un remate bastón que sí se lleva, es bastante contundente, grande y fuerte, ¿verdad? Entonces podemos seguir ahí, Jenny, para que vayan viendo. Cabeza se fije, el rostro humano, volvemos a la síntesis de la gran cabeza monumental de los olmecas, de la gran escultura de los Moai en Pascua. Vamos a llegar a la síntesis igual a pequeñas comunicación visual del personaje, de personas, de rostros. Puede ser el rostro de la persona que murió también y se talló. Entonces vean todo el elemento plástico, digamos, de hacer ese rostro nada más muy estilizado, donde vamos viendo con nada más un elemento, algún tipo de peinado o tocado, y los rasgos, ¿verdad? Cómo era la gente en ese momento. Las masas, ya para ir cerrando ahí con Carolina, está en contextos funerarios. Generalmente ahí, ¿recuerdan el de las masas? El de la parte de los metates, perdón. Vamos a tener también esos masas o remates de bastón asociados a ese mismo enterramiento. Esas que ven a la par son las que son esas que estaban en ese enterramiento. Salió una publicación de masas ahí en una publicación en Estados Unidos donde ya se limpiaron y salieron del laboratorio. Hay otras formas muy estilizadas como las que vemos ahí. Eso nada más ya son estilizaciones, pero sirve igual para rematar ahí. Podemos seguir, por favor, Yanni, Muy bien, ya para finalizar, quería volver al momento actual. Si alguno ha visto la película El abrazo de la serpiente, refleja muy bien lo que son el mundo de creencias chamánicas ligadas a culturas que miran serpentear el río Amazonas y de cómo el mundo occidental ha tomado, utilizado sus conocimientos. Actualmente hay chamanes en la Amazonía y pongo la foto de este señor porque él fue es don Antonio Bolívar, un defensor de la cultura ocaína en la Amazonía colombiana. Él recientemente, tal vez hace unos meses, cuando empezó la pandemia, parece que falleció con el virus. Entonces él, un gran defensor, un chamán y un líder dentro de su cultura, creo que es importante porque a veces olvidamos a la gente. Hablamos de objetos también, pero olvidamos que, volviendo a eso, hay gente que defiende su cultura, gente que realmente vive el día a día. Les recomiendo esa película para que puedan disfrutarla. Bueno, adelante, seguimos, Jenny, para ver cómo estamos. Ahí hay algunas referencias que pueden buscarlas para la gente que quiere documentarse. En el museo hay varias masas, hay una gran cantidad de diferentes formas y figuras, pero realmente el concepto de la masa está ligado a varias cosas. Hay una asociación. A veces los objetos no hay que aislarlos. Eso es lo que quise decir al empezar a hablar de todo hasta llegar a la masa. Es no aislar el contexto ni el concepto ideológico de un objeto. Por algo se hizo y por algo se usó. Entonces, muchas gracias y que tengan buena tarde. Adelante, Carolina. Gracias a usted, Vicky. Vamos, si alguien tiene alguna consulta para Vicky, eso es un buen momento. Me pregunta don Edgar, Vicky, que si logró conseguirles. Perdón, me silencié. Dice don Edgar. No le escuché. Sí, perdón, se silenció esto. Que dice don Edgar que si usted logró conseguirles el libro de Chávez y Fontana.
Me parece que solo había comentado la vez Sí, pasada. tenemos que verlo con Carolina Pérez, la de comunicación, porque es un libro que está, realmente no está en línea, ni solo creo que hay como un ejemplar dentro en el museo, En el entonces museo. sí, pero Ok. habría que verlo. Si no, tal vez lo puedan subir, tenemos que ver. Vamos a tenerlo pendiente. Ahí Carolina, tal vez usted se acuerda. Súper, lo voy a tener en pendiente. Muchas gracias, don Edgar. Quedan 4 minutos para la hora. Si deben de retirarse, que eso es algo que conversamos con Melvin la vez pasada, que entendemos que nosotros les comentamos que esto dura 1 hora, entonces se pueden retirar. Si alguien quiere hacer alguna consulta en estos momentos, por supuesto, con mucho gusto, alguna pregunta para Vicky, si no también, bueno, yo con mis anuncios. Doña Gabriela, ¿cuál información exactamente? Sí, yo vi que ustedes nos pasaron los correos, pero no sé exactamente qué es lo que necesitaban, porque entenderán que atenderles de uno en uno sería complejo, o sea, no sé qué es lo que estarían necesitando. Luego, muchas gracias a usted, doña María Auxiliadora. Dice don Carlos Jiménez, he sabido que en Costa Rica no existen yacimientos de jade. ¿De dónde provienen los encontrados en nuestro territorio, Vicky? Sí, bueno, les comento rápidamente. Estas masas se hicieron con diferentes materiales. La de que está en Jadita, la que mostró Jenny, que es una guacamaya volando, está en vuelo. La jadita principalmente está documentada para el valle del río Motagua en Guatemala. Nosotros sí tenemos rocas y minerales semipreciosas en Costa Rica. También se hicieron masas en este tipo de material, pero lo que es jadeíta viene como una materia prima de intercambio y aquí se talló con los elementos locales simbólicos del animismo, que era una de las características locales que hay que resaltar siempre. Nosotros nos diferenciamos de Mesoamérica, de Suramérica en algunos casos, por ese elemento local que se le dio, por ejemplo, esa talla de las aves sobre la cabeza de los personajes mismos llevando un bastón con una ave o con una serpiente o con algún felino. Eso nos hace diferentes a otras culturas. Entonces, aunque la materia prima, digamos, de jadita vino de Guatemala, aquí se talló con elementos locales. Gracias, Vicky. Estoy tratando de ver todas sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus mensajes. Permítame, es que están entrando muchos, entonces no los puedo ver todos al mismo tiempo. Gracias por sus palabras tan hermosas, Vicky. Aquí nos están agradeciendo a usted por esta charla tan interesante. A mí me encanta esto que hemos hecho porque estamos hablando de objetos concretos, ¿verdad? En ocasiones cuando visitamos el museo vemos como todos los objetos y ahora aquí nos estamos como enfocando. Muchas gracias a la asesoría de estudios sociales. No me da chance de verlos todos. Muchas gracias a ustedes. Una gran oportunidad de enriquecimiento. Estoy de acuerdo. Con Vicky se aprende y se disfruta un montón. Esta sesión sí la grabamos. Les comentamos que sé que hubo algunas personas que estuvieron en la charla en el otro link, en el otro enlace, porque eso lo hizo una compañera que en estos momentos se encuentra incapacitada y ella es la dueña de la reunión. Por eso es que nosotros les pasamos nuevos enlaces.
con mucho gusto, si les parece, en la próxima semana, cuando nos veamos, ponemos en el chat la grabación de esta semana y vamos a tratar de conseguir el enlace de la otra y con todo gusto también se las compartimos. Solo les pedimos un poco de paciencia. Les voy a compartir en estos momentos porque nosotros la semana pasada les comenté, ¿verdad? Que teníamos una sorpresa para todos porque tenemos un nuevo blog donde, donde tenemos distintas actividades e información arqueológica. Ya lo voy a compartir. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias por la charla y los conocimientos. Gracias desde Nicoya. Gracias desde Nicoya, sí, muchísimas gracias. Invitados a la región con mucha riqueza antropológica. Vea, Vicky, qué ganas de ir a Nicoya. Sí, Más bien, Nicoya tiene, en Hades, tiene de las figurillas más importantes, que son lo que son hachas talladas en la parte superior. Aparecen ya registros desde 1900, cuando el arqueólogo Harman fue a visitar esa zona, encontró varios sitios con Hades que son muy importantes, digamos, dentro de la interpretación social. sí, yo creo que tal vez hubo un malentendido la vez pasada con lo de los correos, ¿verdad? Era si tenían como alguna consulta específica en relación con el área de educación y con todo gusto les podemos compartir la información en estos chats, en el chat de estas actividades, que me parece que es mucho más fácil, ¿verdad? Es un gusto escucharlas, gracias. Aquí doña Sonia Vicky tiene un comentario, dice, el jade azul se agotó en Costa Rica. Tengo entendido que las muestras de Costa Rica se las llevó Oduber en su gestión. ¿Es así? Bueno, perdón, voy a poner la cámara para... En realidad, no, el jade azul se creía, inclusive Matthew Stirling, el que descubrió esa cabeza monumental olmeca, él vino hasta Costa Rica pensando que como en la región olmeca había mucho jade, se decía que provenía de Costa Rica. Pero al final, después del huracán Mitch, no sé si se acuerdan, ese huracán como en 2003, creo, o 4, no recuerdo ahorita, se localizó ahí mismo en Motagua, en Guatemala, la fuente de jade azul. Entonces, generalmente como materia prima está en Motagua de Guatemala. En Costa Rica se hicieron muchos objetos con ese color de jade o ese elemento de jade, pero nosotros, bueno, los coleccionistas obviamente extrajeron mucho de ese jade, pero no podemos poner si se lo llevó tal coleccionista o no, pero como materia prima siempre está en Guatemala. De acuerdo, Vicky, gracias. Ya me estoy averiguando bien lo de esta información que nos piden, lo del el video de la semana pasada de nuevo, por lo que les comenté. Vamos a intentar compartírselas. Luego les pasamos los enlaces porque los vamos a subir entonces a nuestro canal de YouTube. Dice don Carlos Jiménez, Vicky, me gustaría saber si se han encontrado vestigios de las rutas que se usaban para comunicarse. Perdón, es que entró otro mensaje. Comunicarse los habitantes de Mesoamérica desde México hasta la Gran Nicoya. Bueno, en realidad lo que se considera es que fue vía marítima, porque los mayas y olmecas eran grandes navegantes, grandes mercaderes, y ellos venían hasta esta zona a intercambiar. De aquí también se podía ir hasta allá, pero principalmente sí hay ruta
saliendo, no se han identificado como caminos, pero se seguían diferentes tipos de rutas, pero principalmente se cree que es más vía marítima, es navegación por cabotaje. Es decir, el cabotaje, si recuerdan, es cuando yo puedo ir haciendo navegación de ciertos lugares o ensenadas que sirven de puertos, donde yo puedo abastecerme, donde puedo seguir la ruta, y eso es lo que usaban para navegar tanto de Sudamérica como de Mesoamérica. Y las rutas terrestres era viniendo de diferentes asentamientos hasta llegar a esta zona. Por cierto, aquí en Costa Rica internamente hay caminos y redes de caminos, calzadas, que vamos a tener una charla por si gustan conectarse en la próxima semana con un arqueólogo que se llama Ricardo Vázquez, y él va a hablar pero de las rutas internas, no tanto de la ruta mesoamericana. La ruta inclusive del Jade todavía falta investigar. Muy bien, muchísimas gracias por todos sus comentarios tan alentadores. Nos encanta que ustedes estén disfrutando. Si les parece, en estos momentos le voy a pedir a mi compañera Jenny que detengamos la grabación, ¿verdad? Y les pasé ya el link del blog en donde van a poder encontrar información y actividades, y comentarles que mañana vamos a lanzar nuestra visita comentada virtual dirigida a estudiantes de preescolar e incluso de primer ciclo, por si quieren estar atentos y atentas a nuestras redes sociales para que puedan